con el tema de síndrome de intestino irritable o colon irritable. Voy a tratar de hacerlo más breve y si desean interrumpir, no hay ningún problema. Acá tenemos que, usualmente los nombres usuales que nosotros tenemos es síndrome de intestino irritable o colon irritable, ¿verdad? Esos son los términos más comunes que utilizamos. El término colon irritable es el 50% de los pacientes que presentan este síndrome o esta enfermedad de colon irritable, el 50% tienen algún problema emocional, ya sea ansiedad, ya sea depresión, ya sea que somaticen, ya sean fobias o algún trastorno del sueño. Casi el 50% va a tener un problema de pacientes, va a tener un problema emocional. Usualmente la mayoría son mujeres, ¿verdad?, quienes lo padecen. Entonces, aquí se menciona que hay una alteración en la sensibilidad de las vísceras, ¿verdad?, y de la función motora del intestino. La disfunción del nervio vagal, la alteración en el procesamiento aferente y la variación del umbral doloroso también son considerados como mecanismos patógenos, o sea que el paciente puede ser más sensible quizá al movimiento intestinal, ¿verdad? Hay una alteración en el nervio vagal y también hay una alteración y una variación en el umbral doloroso que tiene a nivel intestinal. Es como decir que alguien es más sensible a las cosquillas que otra persona, ¿verdad? Hay partes del cuerpo que son más sensibles, pero aquí podríamos decir que el umbral doloroso es más acentuado a nivel intestinal. Aquí dice también que se sugirió la existencia de un trastorno en el procesamiento central de la motilidad intestinal. Entre el 7 y el 31% de los pacientes usualmente han tenido alguna infección intestinal, ya sea gastroenteritis, shigella, fiebre tifoidea o problemas de Helicobacter pylori. Entonces, usualmente si uno se pone a investigar, se dice que del 7 al 31% de estos pacientes ha tenido algún problema. Incluso hay pacientes que yo he visto que como antecedente les han hecho una laparoscopía, ¿verdad? Perdón, sí, pues una laparoscopía. O han tenido una infección de herida operatoria grande a nivel abdominal. Entonces, aquí se menciona que la concentración de las células enterócrinas que contienen serotonina están aumentadas, lo cual, pues, de hecho, estos pacientes van a tener más podríamos decir, contenido de esta serotonina, que es un neurotransmisor también, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que se considera como etiología o causas del síndrome de intestino irritable. Se ha considerado que hay un porcentaje también que incluso puede ser alto, ¿verdad? Hasta un 66%, que son intolerantes a la lactosa o que son intolerantes al gluten, también puede darse. En nuestro medio vemos más la intolerancia a la lactosa. Entonces, muchos de estos pacientes con síndrome de intestino irritable no solo tienen síndrome de intestino irritable, también van a tener problemas de intolerancia a la lactosa y también van a ser pacientes que como tienen problemas de ansiedad o depresión, yo he visto un porcentaje también de estos pacientes alto que también tienen problemas de enfermedad péptica. Entonces, como que se vuelve una tríada. Entonces estos pacientes se quejan de gastritis, se quejan de muchos gases, se quejan del dolor o la molestia del síndrome de intestino irritable. Y la intolerancia que sí tienen muy marcada algunos a la lactosa. Entonces,
Tengo conocidos que son tensionalmente inestables, hasta bipolares. Yo tengo una amiga que es hasta bipolar, a veces está contenta al extremo y a veces de pronto está enojada. Tiene intolerancia a la lactosa, mantiene muchos gases y padece el colon irritable. Entonces, esas son características muchas veces de estos pacientes y que pues tratarlos no es tan barato, ¿verdad? Porque tiene uno que dar tratamiento para enfermedades pépticas, tratamiento para flatulencias, no, que no consuma nada de lactosa, y aparte el tratamiento en sí para problemas de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable, así como mencionamos acá, es más frecuente en mujeres, 2-1 o incluso 3-1 comparado con los hombres. En los hombres es muy raro, realmente yo veo muy poco, demasiado poco. Yo me atrevería a decir que es más la relación, pero las estadísticas dicen que 3-1. Y conforme uno va aumentando de edad, va haciéndose menos frecuente, ¿verdad? Por eso es que el 50% de pacientes lo presentan en menores de 35 años de edad. Ahí es la etapa estudiantil, la etapa universitaria, la etapa productiva, la etapa de inicio profesional, la etapa de noviazgo, la etapa de iniciar una familia, la etapa de tener que buscar trabajo, esa etapa en que se maneja una ansiedad es donde más se presenta. Luego hay un porcentaje un poco menor de 35 a 50 años y por encima de los 50 ya es muy raro, ya es menos frecuente, pero raro no, tal vez estoy usando mal el término, es poco frecuente, porque yo sí he visto con personas más de 50 años que también el otro extremo de la vida que causa ansiedad, la jubilación, qué van a hacer, más preocupación por hijos, nietos, etcétera, también hace que hay un porcentaje que también lo empiezan a padecer. La fisiopatología, dice acá que usualmente no hay algo patognomónico, ¿verdad? Yo en teoría dice que no. Para mí, cuando yo palpo a nivel del colon y se quejan de dolor, me hace a mí un poco sospechoso, ¿verdad? Pero también no es específico, sino usualmente uno tiene que usar otros criterios para decir que el paciente tiene el síndrome de intestino irritable. Y aquí vemos que el paciente va a tener una motilidad intestinal anormal. Algunos pueden ser hiperreactivos, ¿verdad? Con sensibilidad visceral aumentada. La motilidad intestinal anormal, pues entonces nos puede dar problemas de diarrea. O sea que hay pacientes que con diarrea crónica que también pueden ser simplemente un problema de colon irritable. Hay otro que se menciona acá, con actividad autonómica extrínseca normal. Estos pacientes también más padecen un problema de estreñimiento, ¿verdad? Y hay quienes, pues, diarrea y estreñimiento. Y hay factores psicosociales, como les mencionaba, ¿verdad? En la fisiopatología se menciona mucho el estrés. Los criterios para diagnosticarlo, usualmente nos basamos en lo que se llama criterios de Roma. Entonces, criterios de Roma 1, 2, 3, 4. Actualmente, lo más común es criterio de Roma 4 que se está utilizando. Pero los criterios no varían mucho, son pocos, pero aquí podría mencionarles yo en lo que se basan estos criterios para decir que un paciente tiene problema de síndrome de intestino irritable. Entonces, uno es el dolor o molestia abdominal. Hay pacientes que no se quejan de dolor, sino son simplemente la molestia, del embotamiento, gases o leve molestia sin quejarse de dolor, y otros con dolor. Entonces, este dolor tiene que ser recurrente, que por lo menos hayas tenido 3 días por mes en los últimos 3 meses, ¿verdad? Y que esa molestia o ese dolor esté relacionado con que esa molestia o ese dolor se alivia con la defecación. Se acompaña de modificaciones en la frecuencia de la defecación, o sea, estreñimiento o diarrea,
y se acompaña de modificaciones en la consistencia de las heces, o sea que las heces se van a volver como más blandas o incluso más líquidas o más como chibolitas. Depende. Entonces, basado en eso, vemos la escala de Bristol. Yo pienso que ustedes recordarán esa escala de Bristol. Vamos a ver si la encuentro más adelante como diapositiva. ¿Cómo diferenciar? Bueno, hay un diagnóstico diferencial del colon irritable, y dentro del diagnóstico diferencial puede ser la giardia, las amebas, el cáncer de colon, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, intolerancia a la lactosa, que hay quienes solo intolerancia, pues también es un diagnóstico diferencial, la úlcera duodenal, la úlcera gástrica, que sea un problema alérgico a algunos alimentos. Pues esos son algunos diagnósticos diferenciales que tenemos. Y las manifestaciones clínicas, como mencionábamos, diarrea o estreñimiento, el dolor abdominal o molestia abdominal, los hábitos alterados como estreñimiento o diarrea, gas y flatulencia, y molestias como de enfermedad péptica, ¿verdad? También. Entonces, todos estos síntomas, volvemos a repetir acá, puede tener distensión abdominal, o sea, esa llenura abdominal, gases, el dolor, que a veces aparece, desaparece. Usualmente no es un dolor constante, ¿verdad? Lo pueden desaparecer. Y también, como mencionábamos, el paciente puede tener leve alivio en la defecación, después de la defecación. Se menciona que también las molestias pueden aparecer después de alguna comida. Puede haber estreñimiento crónico y frecuente, acompañado de esa molestia o dolor, o puede haber diarrea frecuente, crónica también, acompañada de dolor o malestar. Puede el paciente tener angustia, ansiedad o depresión, y también puede disminuir el apetito. O sea, es que tengamos aquí, por eso se mencionan los criterios, porque hay al examinar al paciente, hay algunos datos que nos sugieren mucho el problema del colon irritable, ¿verdad? Nos sugieren bastante. Más el criterio de Roma, porque de ahí no hay nada patognomónico que nos diga, sí, este es colon irritable. Más que todo nos basamos en los criterios de Roma, ¿verdad? Que ya lo hemos mencionado y aquí lo estamos como ampliando. Aquí una cosa que es importante mencionarlo es que descartamos que es síndrome de intestino irritable cuando el paciente está durmiendo y presenta el dolor. El dolor de intestino irritable usualmente no le va a dar durmiendo. Tampoco le va a dar dolor de cuerpo, malestar general, fiebre, o que las heces tengan sangre o pus, ¿verdad? Eso no se presenta. Si el paciente dice que tiene sangre o que tiene el dolor acompañado de malestar general, fiebre o que es o dolor nocturno, entonces uno descarta que sea el problema de síndrome de intestino irritable. ¿Qué exámenes de laboratorio hacer para un paciente de este tipo? Pues tampoco, no hay un examen que nos diga que es síndrome de intestino irritable. No hay ningún examen. Realmente los exámenes que hacemos es simplemente para descartar alguna otra patología. Por ejemplo, una hematología no nos sirve de nada, ¿va? Nos sirve para diagnosticar otro proceso infeccioso o alguna otra enfermedad. Ningún estudio bioquímico nos sirve. Entonces, hacemos estos exámenes de laboratorio solo para descartar que el paciente no tenga ninguna otra patología. Por ejemplo, pedimos un examen de heces para descartar procesos infecciosos, procesos de amebas o parásitos, quizás hasta para descartar problemas de Helicobacter pylori o intolerancia a la lactosa, etcétera. Pero en sí, no hay un examen que nos diga que el paciente tiene Helicobacter pylori. Entonces, hacemos hemograma, estudios bioquímicos, podemos ver hormonas tiroideas, podemos ver examen de heces, podemos ver leucocitos en heces, ver lactosa en heces, pero todo esto no es característico de que un examen nos indique que el paciente tiene colon irritable.
Incluso hay otras pruebas que también se pueden hacer, como la proctoscopía, también podemos hacer proctoscopía. Más que todo, a veces la proctoscopía es para ¿cómo se llama? Para descartar problemas de cáncer a nivel del colon, ¿verdad? Pólipos o algunas otras enfermedades a nivel de colon. El enema que también se hace, todos estos exámenes son solo para indicar que si no hay otra patología. Pero en general nosotros hacemos el diagnóstico de síndrome intestino irritable basado en el criterio de Roma. ¿Cuál dijimos que era el criterio de Roma? Pues que tiene molestias o dolor por 3 días, al menos por mes, en los últimos 3 meses, y que el paciente tiene diarrea o estreñimiento y que mejora las molestias del dolor o la molestia cuando va al baño, ¿verdad? Eso es básicamente los criterios de Roma que nos sirven para decir, yo le sumaría que cuando uno hace la palpación abdominal, pues tiene también dolor en el marco cólico. Eso es algo que yo agregaría. El tratamiento, pues miren, ahí si se dan cuenta, no hay mucho que pudiéramos hablar entonces del diagnóstico y de la enfermedad de colon irritable. El tratamiento, pues, orientar al paciente en que tiene que evitar comidas irritantes o comidas que aumenten su motilidad intestinal, como por ejemplo, quizá café, quizá comidas picantes, comidas con mucha grasa, cosas que le hagan aumentar su motilidad intestinal o que entonces por eso el paciente tiene que modificar su dieta. Claro, se le indica pues que no use nada de lácteos, ¿verdad? Si hay intolerancia a la lactosa o intolerancia al gluten. Si padece estreñimiento, pues se le recomienda estos medicamentos, perdón, se le recomiendan alimentos que tengan fibra o se le agrega fibra. Se recomiendan por la molestia que tiene o el dolor, los espasmolíticos. Si tiene diarrea, los agentes antidiarreicos como la loperamida. Si vemos que su área emocional le está afectando, podríamos usar un ansiolítico o un antidepresivo. Si tiene problema de flatulencia que también le molesta, podríamos usar una sustancia que se llama simeticona o también recibe el nombre de dimetilpolisiloxano, ¿verdad? Que se puede utilizar también. La ventaja de la simeticona, que vienen de 40 a 80 miligramos, la gran ventaja es que no se absorbe y nos ayuda a eliminar los gases, ¿verdad? Entonces, y tenemos otros medicamentos que son antagonistas de los receptores de serotonina, que quizá lo veamos más adelante. Entonces, el objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas. Los cambios en el estilo de vida, de hecho, son importantes. Digamos, en muchas patologías nosotros recomendamos que el paciente haga ejercicio, como en pacientes con ansiedad o depresión, que el paciente duerma bien, que haga ejercicio, que tenga una dieta saludable, que reduzca la ansiedad, pues eso puede ayudarnos a mejorar los síntomas intestinales. Incrementar la fibra en la alimentación, comiendo manzana, piña entera, granola o fibra, ¿verdad? Y evitar, como dice aquí, alimentos que estimulen los intestinos, como el café. Es importante, si uno ve que sí tiene problemas emocionales, pues referirlo con el psicólogo o psiquiatra. Los medicamentos antidiarreicos y antidepresivos también son otros que nosotros usamos. En general, dentro de los medicamentos que se utilizan son los anticolinérgicos o antiespasmódicos, ¿verdad? Estos antiespasmódicos que son solo alivio porque no es curativo, y es por eso que es importante el plan educacional de explicarle al paciente que no tenemos un tratamiento para curarlo, pero que necesita no solo la dieta, necesita ejercicio, necesita dormir bien, necesita saber que es una enfermedad crónica que está relacionada con el sistema nervioso. Entonces, lo único que le vamos a dejar
es un antiespasmódico. O sea, todas las medicinas que nosotros encontramos son para dolor, prácticamente antiespasmódicos. Entre los medicamentos para dolor que nosotros encontramos son el bromuro de clidinio, que muchas veces el bromuro de clidinio viene asociado a clordiazepóxido o viene asociado a bromazepam. La idea de estos medicamentos es usar un antiespasmódico con un ansiolítico. Luego tenemos solo el bromuro de otilonio, el bromuro de pinaverio, la trimebutina, la mebaverina también, si no estoy mal. Son medicamentos puramente antiespasmódicos, o sea, no hay un medicamento que podríamos decir que nos va a quitar el problema de colon irritable. Por eso es importante hacer el plan educacional, si no el paciente va a pensar que con una caja del medicamento ya se curó, ¿verdad? Y esto no es así, sino que se le dice que estos medicamentos son solamente para quitar el dolor y se le puede asociar, si ustedes quieren, el otilonio, el primaverio, la trimebutina o la mebeverina, la pueden asociar con un ansiolítico o con un antidepresivo. Va a depender qué tanto sea el caso de la molestia y la ansiedad o el estrés o la depresión que el paciente maneje. Entonces, usualmente hay muchos medicamentos, en el comercio ahora han abundado estos medicamentos que los enfocan como para colon irritable, pero ustedes tienen que saber que estos solamente van a quitar dolor, no hay nada curativo, nada así en medicina curativo. En la Pharma, en la última edición, ustedes van a encontrar un antibiótico que es la rifamicina. Usualmente yo la he usado en dosis de 550 miligramos 2 veces al día y la he combinado con probióticos y la he combinado con alguno de estos bromuros, ¿verdad? O con la mebeverina o la trimebutina. Aquí no sé por qué no tengo anotada la mebeverina. Voy a ver si no aparece más adelante. Entonces, uno puede usar incluso se menciona, la farmacología menciona que podemos usar la rifamicina cuando el paciente estamos seguros que tiene un problema de colon irritable y tiene mucho problema de diarrea. Podemos ayudarlo, puede ayudarle a disminuir la diarrea, pero yo creo que es propaganda, más que todo algunos que dicen que se puede curar usando rifamicina y probióticos por un periodo de unos 14, 21 días, si no estoy mal. Pero créanme, yo los he probado en algunos pacientes y no funciona. Hay estudios que dicen que el cambiar la flora intestinal puede ayudar mucho a mejorar el problema del colon irritable. Entonces hay estudios en donde la flora intestinal que alguien tiene desde que nace pueden ser influyente para el desarrollo posterior del colon irritable, ¿verdad? Entonces, incluso hay estudios de ratas que han nacido juntas, pero que a alguna le han quitado, le han cambiado completamente a la flora y han visto que mejora. Por eso los probióticos se utilizan mucho también en pacientes con problemas de colon irritable y que también puedan tener problemas de diarrea, ¿verdad? Puede el paciente mejorar. Durante época de diarrea puede tomar probiótico, rifamicina y alguno de los antiespasmódicos que hemos mencionado. Uy. Oh, ya no tiene más esto. Yo creo que esta estaba muy corta, esta diapositiva. Pero si ustedes tienen alguna otra pregunta, pues estamos acá para eso. Ustedes se van a dar cuenta que es una enfermedad a veces muy fácil de hacer el diagnóstico, fácil por un lado y a la vez difícil porque hay que descartar otras patologías
porque al paciente hay que indicarle que su problema es un problema crónico. Yo muchas veces les hago la comparación al paciente. Mire, le digo, es como cuando uno trata a un diabético o a un hipertenso, no solamente con una caja o no de pastillas o no solamente con un mes de tratamiento o con 15 días, usted se va a curar. No le digo, mire, es una enfermedad crónica y tiene mucho que ver con su sistema nervioso o con sus antecedentes o que su intestino es más sensible. Y entonces le hago ver que es un problema crónico, porque hay muchos pacientes a quienes no se les explica y entonces el paciente piensa que con una caja o con un mes es suficiente y luego dice, no, no me curó esto, voy con otro médico y y uno no le hace ver que lo que uno le está dando es puramente para aliviar el dolor, únicamente, que no está curando nada. Entonces, pero que es importante descartar con examen de laboratorio si no tiene alguna otra patología. Aunque muchos de estos pacientes cuando consultan con uno ya han consultado en otros lugares y usualmente son pacientes con un problema crónico, ¿verdad? Crónico. Y también este síndrome de intestino irritable también lo podemos encontrar en niños. Hay niños que ya desde pequeñitos pueden desarrollar este síndrome de intestino irritable. Entonces, los dejo. Si tienen alguna pregunta, pues aquí veremos qué podemos discutir en relación al síndrome de intestino irritable en niños o en adultos. ¿Alguna pregunta? Doctor, perdone una pregunta. Sí, escucho. ¿Cuánto tiempo más o menos tienen que tomar un antiespasmódico? Esa es la situación. Usualmente lo tienen que tomar por mucho tiempo, lo pueden tomar meses o hasta años, porque ahí es mientras tenga la molestia. Por eso es que esos dolores, esos cambios de defecación, esa diarrea, ese estreñimiento, esos gases, a veces son muy molestos para los pacientes, ¿verdad? Y entonces se le indica pues que tiene que tomarlo por mucho tiempo, pero tal vez el plan educacional nos evita que esté cambiando de médico cada poco, pues indicarle que si es mucha la molestia, que tome el antiespasmódico. Eso es lo que yo le diría. Gracias, doctor. ¿Verdad? Doctor, una pregunta, ¿la escala de Bristol en qué nos ayudaría en este caso? ¿En qué nos ayudaría para poder indicar, nos ayudaría para poder indicar, más que todo para que el paciente podamos ver si su problema es, ¿cómo se llama? ¿Cómo diríamos? Si su problema, o sea, la escala de Bristol nos sirve para ver si el paciente realmente su deposición es normal o no, podría yo decir en conclusión. Me sirve para ver si su deposición es diarreica o no. Ajá. Eso estaba viendo si aquí podía abrirles el Google, pero no sé por qué. Creo que no puedo abrirlo mientras estoy presentando pantalla o no sé, ¿verdad? Pero no sé si aún me escuchan, aún estoy yo aquí o no. Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Estoy. Sí, doctor. Aquí al reducirla, tratar de explicarles un poco acá, no me abre, no logro abrir Google para mostrarles la escala de Bristol, pero quizá ustedes puedan googlear la escala de Bristol. No sé si la conoce la mayoría, sí. La escala de Bristol en S es donde uno le muestra al paciente, por ejemplo, las figuras
Entonces hay tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta tipo 7. Entonces el tipo 7 es casi diarreico. El tipo 1 y 2 es así como chibolitas. El tipo 3, del tipo 4 al tipo 7 ya uno puede pensar que es, ya podríamos decir, tipo diarreico, ¿verdad? Pero tendría que mostrarles más o menos cómo es la escala de Bristol, pero ustedes pueden googlearla y pueden tener una idea de cómo es la escala de Bristol, así como uno a veces ve lo que es en algunos pacientes que uno les muestra la escala del dolor, podríamos decir, ¿verdad? Que uno le dice, mire cómo es su dolor. Entonces, hay una escala donde va del 1 al 10, o bien hay una escala donde se basa del 1 al 10, donde uno dice, mire, el dolor es de 1 a 3 cuando es leve, o el dolor es de 4 a 7 cuando es moderado, o de 7 a 10 cuando es intenso. Y hay otras escalas también de caritas, ¿verdad? Cuando cara alegre hasta cara con dolor insoportable. Pues más o menos la escala de Bristol es una escala que uno le muestra al paciente con imágenes, y el paciente le puede decir a uno cómo es la deposición que usualmente hace, para indicar a uno que sí está teniendo problemas un poco diarreicos. Porque a veces uno piensa que diarrea es solo líquido, ¿verdad? Pero habría que ver la definición de diarrea y mostrarle al paciente la escala de Bristol. Muy bien, no sé si hay algo más que alguien quiera aportar, aclarar. ¿Sí? Sí, para el tratamiento del colon irritable, ¿hay un tratamiento farmacológico como de mantenimiento que tiene que tomar todos los días el paciente, o es únicamente sintomático, que cuando tenga dolor se le da el antiespasmódico, antidiarreico, o hay un esquema que él tiene que seguir o tomar por meses? No hay un esquema, fíjate, solamente es lo que más deja uno es el antiespasmódico, ¿verdad? Sí, ese es lo que deja. Se deja por tiempo, por bastante tiempo se le deja al paciente. Pero no. O sea, que sí lo tiene que tomar todos los días, aunque no tenga dolor, o es únicamente cuando él manifieste síntomas. Cuando tenga dolor. Por ejemplo, el espasmódico cuando tenga el dolor. La simeticona cuando tenga gases. La loperamida o los probióticos cuando tenga diarrea. O sea, ahí se juega con eso, ¿verdad? Que el paciente aprenda qué tiene que tomar de acuerdo a su sintomatología. Pero no hay un esquema de decirle, mire, esto exactamente va a tomar. Entonces hay pacientes que ya saben bien que su problema es colon irritable, y ya cuando le molesta, pues dice, voy a tomar para los gases o voy a tomar para la diarrea, porque no siempre tienen diarrea. Hay quienes alternan la diarrea con estreñimiento, a veces están estreñidos y a veces con diarrea, ¿verdad? Y otros, la mayoría de las mujeres, muchas veces con estreñimiento. Yo me atrevería a decir que es más, en mis pacientes es más el estreñimiento que la diarrea, ¿no? Entonces, así sería. No hay un esquema, así que a usar cualquiera de estos bromuros. Y comercialmente, pues hay varios, ¿verdad? Por ejemplo, el Quisat, que viene bromuro bromuro de clidinio más, ¿cómo se llama? Clordiazepóxido. Es lo que más trae la mayoría, clordiazepóxido. ¿Alguna pregunta iban a hacerme? Disculpe. Bueno, si no tenemos... Doctor, ¿Sí? perdone, ¿alguna contraindicación en embarazadas? Realmente en embarazadas, por ejemplo, pueden usar muy bien los probióticos, pueden usar muy bien la simeticona porque no se absorbe. Se puede usar
quizá un poco, ¿qué diría yo? Un poco reducido, quizá. La mayoría de medicamentos es recomendable en el primer trimestre evitarlos, pero a partir del segundo trimestre se puede llegar a utilizar, ¿verdad? Si fuese completamente necesario, dependiendo la sintomatología del paciente, ¿verdad? Aunque, de hecho, en todos los antiespasmódicos, ustedes van a leer que se dice que no se debe administrar durante el embarazo, a menos que sea completamente necesario, ¿verdad? Pero si fuese completamente necesario, sí utilizarlo, pues, pero sí habría que hacer el plan educacional al paciente, que de preferencia durante el embarazo, más trate los síntomas de evitar la lactosa, de dejarle para los gases o dejarle para la diarrea. Eso es lo que yo recomendaría más durante el embarazo. No sé si hay alguna otra cosa más. Si no hay nada más, pues les agradezco mucho el haber escuchado y haber estado hoy en la clase. Así que tengan buena tarde entonces. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor.